Nunca pensé que mi propia hija me desearía una muerte dolorosa frente a 500 personas en el día más importante de su vida. Las palabras «Ojalá te mueras dolorosamente y solo, cabrón desgraciado», salieron de su boca con tanto odio que el silencio se apoderó del salón de bodas. Esa misma noche, la saqué completamente de mi testamento y le hice perder 15 millones de euros de herencia. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rodrigo Vázquez Morales. Tengo 67 años y durante toda mi vida construí un imperio empresarial que me permitió acumular una fortuna considerable. Después de enviudar hace 5 años, mi única familia cercana era mi hija Nerea, fruto de mi primer matrimonio con Paloma Santana Iglesias, una mujer con quien me divorcié cuando Nerea tenía apenas 12 años. La relación con mi hija siempre fue complicada. Paloma se encargó de envenenar su mente contra mí durante años, llenándola de mentiras sobre mi supuesta frialdad y desinterés paternal. Pero yo nunca dejé de amarla, nunca dejé de intentar acercarme a ella, aunque mis esfuerzos parecían caer en saco roto. Cuando Nerea me anunció su compromiso con Álvaro Ruiz Domínguez en enero de 2023, sentí una mezcla de alegría y esperanza. Por primera vez en años, mi hija parecía dispuesta a incluirme en algo importante de su vida. Pensé que tal vez la boda podría ser el puente que necesitábamos para reconstruir nuestra relación. «Papá, quiero que esta boda sea perfecta», me dijo durante una de nuestras pocas conversaciones telefónicas. «¿Podrías ayudarme con los gastos?». Sin dudar ni un segundo, le dije que sí. No solo iba a ayudar, iba a costear toda la ceremonia. Contraté a los mejores organizadores de bodas de Madrid, reservé el salón más exclusivo de la ciudad, el Hotel Villa Magna, y no escatimé en gastos. Flores importadas de Holanda, un menú diseñado por el chef más reconocido de España, música en vivo, fotógrafos profesionales, decoración de lujo, todo lo que mi hija había soñado. El presupuesto final ascendió a 300.000 euros, una cantidad considerable incluso para mis estándares, pero no me importó. Era la boda de mi única hija, y quería que fuera inolvidable. Más que eso, quería demostrarle que la amaba, que siempre había estado ahí para ella, esperando la oportunidad de ser parte de su vida. Durante los meses de preparación, noté ciertas señales que me inquietaron. Nerea evitaba las reuniones conmigo y los organizadores, siempre enviaba a Álvaro en su lugar. Cuando lograba hablar con ella por teléfono, sus respuestas eran cortantes, mecánicas, como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. «¿Está todo bien, hija?», le pregunté en una ocasión. «Sí, papá, todo perfecto. Solo estoy estresada con los preparativos», me respondió con una frialdad que me heló la sangre, pero yo atribuí su comportamiento al estrés natural de una novia próxima a casarse. Me aferré a la esperanza de que el día de la boda todo sería diferente, que finalmente tendríamos la oportunidad de reconectarnos como padre e hija. El día anterior a la ceremonia, durante el ensayo en la iglesia de San Jerónimo el Real, mi inquietud se intensificó. Nerea apenas me dirigió la palabra, evitaba mi mirada y se mantenía siempre cerca de Paloma y Álvaro. Cuando el sacerdote explicó el protocolo para la entrada de la novia, Nerea pidió específicamente que fuera su madre quien la acompañara hasta el altar. «Pero, hija», intervine suavemente, «tradicionalmente es el padre quien acompaña a la novia». La mirada que me lanzó fue de puro desdén. «Las tradiciones cambian, papá. Prefiero que sea mamá». Tragué saliva y asentí, sin querer causar problemas. Después de todo, lo importante era su felicidad, no mi protagonismo en la ceremonia. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si mi intuición me estuviera advirtiendo sobre algo, pero no lograba identificar qué. Decidí que al día siguiente, sin importar lo que pasara, me comportaría con la dignidad y el amor que un padre debe demostrar en el día de la boda de su hija. Parte 2. El 23 de junio de 2023 amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Era el día de la boda.
y yo me preparé con la misma meticulosidad que había aplicado durante décadas en mis negocios. Me puse mi mejor traje, un Armani azul marino que había mandado confeccionar especialmente para esta ocasión, y me dirigí temprano al hotel para supervisar los últimos detalles. Al llegar al Villa Magna, quedé satisfecho con el resultado. El salón principal estaba transformado en un paraíso de elegancia. Rosas blancas y peonías rosadas adornaban cada mesa. La iluminación creaba un ambiente cálido y romántico, y la orquesta afinaba sus instrumentos en el escenario. Todo era perfecto, tal como lo había soñado para mi hija. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. 500 personas, entre familiares, amigos y conocidos del mundo empresarial, llenaron gradualmente el lugar. Yo me posicioné en la entrada, recibiendo a cada uno con la cortesía y calidez que caracterizaba mis eventos. Sin embargo, algo me resultaba extraño. Muchos de los asistentes me saludaban con una mezcla de respeto y compasión. «Rodrigo, qué hermoso lugar has elegido para Nerea», me comentó mi primo Aurelio Morales Vega, pero había algo en su tono que no lograba descifrar. «Gracias, Aurelio. Solo quiero lo mejor para mi hija», respondí, manteniendo mi sonrisa. Cuando llegó el momento de la ceremonia religiosa, ocupé mi lugar en la primera fila del lado derecho, como corresponde al padre de la novia. Desde allí pude observar perfectamente el altar, donde Álvaro esperaba nervioso, ajustándose constantemente la corbata. Las puertas de la iglesia se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Mi corazón se aceleró de emoción y orgullo paterno. Nerea apareció radiante en su vestido de princesa, el mismo que habíamos elegido juntos en una de las pocas salidas que compartimos durante los preparativos. Pero lo que me quebró el alma fue confirmar que, efectivamente, era Paloma quien la acompañaba hacia el altar. Durante toda la ceremonia, intenté capturar la mirada de mi hija. Quería que supiera que estaba ahí, que la amaba, que me sentía orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Pero Nerea nunca volteó hacia mi dirección. Sus ojos se enfocaban únicamente en Álvaro, en el sacerdote, en su madre, en cualquier lugar menos donde yo me encontraba. El sacerdote, don Fernando Ruiz Santos, había sido muy claro durante el ensayo sobre los momentos en que la familia debía participar. Cuando llegó el momento de las lecturas, fue el hermano de Álvaro quien subió al púlpito. Durante el intercambio de anillos, fueron los padres de él quienes se acercaron para la bendición. Yo permanecí en mi asiento, sintiéndome cada vez más como un espectador en lugar del padre de la novia. Después de la ceremonia, todos nos trasladamos al salón de recepciones del hotel. La decoración se veía aún más impresionante con la luz natural que entraba por los ventanales. Las mesas estaban dispuestas estratégicamente y yo ocupé mi lugar en la mesa principal, junto a Nerea, Álvaro y los padres del novio. Durante el cóctel observé cómo Nerea interactuaba con todos los invitados menos conmigo. Saludaba efusivamente a tíos, primos, amigos de la familia, pero cuando se acercaba a nuestra mesa, su expresión se endurecía visiblemente. Era como si mi mera presencia le causara molestia. «Nerea, estás preciosa, hija», le susurré cuando se sentó brevemente a mi lado. Ella me miró con una frialdad que me atravesó como un puñal. «Gracias», respondió secamente, sin una pizca de calidez en su voz. Intenté iniciar conversaciones durante la cena. Le pregunté sobre su luna de miel, sobre sus planes futuros con Álvaro, sobre cualquier tema que pudiera generar un momento de conexión entre nosotros, pero sus respuestas eran monosílabos, gestos cortantes, miradas esquivas. Los invitados comenzaron a darse cuenta de la tensión. Vi cómo algunos susurraban entre ellos, señalando discretamente hacia nuestra mesa. La incomodidad era palpable, y yo me sentía cada vez más humillado sin entender exactamente por qué. Cuando llegó el momento de los discursos, el padre de Álvaro, don Emilio Ruiz Herrera, pronunció unas palabras hermosas sobre el amor y la familia. Después, habló Paloma, quien entre lágrimas expresó su alegría por ver a su hija tan feliz. Yo esperé mi turno. Había preparado un discurso emotivo sobre mi amor paterno y mis deseos de felicidad para los novios. Pero ese momento nunca llegó.
El maestro de ceremonias pasó directamente a anunciar la apertura de la pista de baile. Yo permanecí en mi asiento, confundido y profundamente herido. ¿Cómo era posible que el padre de la novia no tuviera oportunidad de hablar en la boda que él mismo había financiado? La música comenzó a sonar y las primeras parejas salieron a bailar. Sabía que, según el protocolo, después del primer vals de los novios, vendría el momento de la danza padre-hija. Era el momento que más había esperado, la oportunidad de tener a mi niña en mis brazos una vez más, de susurrarle al oído cuánto la amaba. Me acerqué a Nerea con el corazón lleno de esperanza y le extendí mi mano. ¿Me concedes este honor, hija? Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Parte 3. Nerea me miró fijamente cuando le extendí mi mano para invitarla a bailar. Por un segundo, pensé que tal vez había malinterpretado su actitud durante toda la velada, que finalmente tendríamos nuestro momento padre e hija. Pero lo que vi en sus ojos no fue el cariño que esperaba, sino algo mucho más oscuro y perturbador. ¿Bailar contigo?, me preguntó con una sonrisa sarcástica que jamás le había visto. ¿En serio crees que voy a bailar con alguien como tú? Sus palabras me golpearon como un martillo. Alrededor nuestro, las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Los invitados más cercanos comenzaron a voltear hacia nosotros, percibiendo que algo inusual estaba ocurriendo. Nerea, por favor, solo es una tradición, un baile con tu padre, insistí suavemente, tratando de mantener la compostura. Ella se puso de pie bruscamente, su vestido de novia revoloteando alrededor de sus piernas. La música seguía sonando, pero ahora parecía fuera de lugar, casi burlesca, en contraste con la tensión que se estaba generando. ¿Mi padre?, gritó, y su voz se elevó lo suficiente para que gran parte del salón pudiera escucharla. ¿Te atreves a llamarte mi padre después de todos estos años de abandono? Un murmullo de shock recorrió las mesas cercanas. Yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo 500 pares de ojos se clavaban en nosotros. Álvaro se acercó rápidamente a su esposa, tratando de calmarla, pero Nerea lo apartó con un gesto violento. «Nerea, hija, estás alterada. Quizás deberíamos hablar en privado». Intenté mediar manteniendo mi voz baja y controlada. «No me llames hija», estalló aún más fuerte. «No tienes derecho. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando era pequeña y lloraba porque mi papá nunca tenía tiempo para mí?» Las acusaciones salían de su boca como veneno puro. Yo sabía que no eran ciertas, que había luchado por mantener una relación con ella después del divorcio, que Paloma había sido quien interpuso obstáculos constantes entre nosotros. Pero en ese momento, frente a toda esa gente, me sentí incapaz de defenderme. «Hija, por favor no hagas esto aquí», supliqué extendiendo mis manos hacia ella en un gesto conciliador. La respuesta de Nerea fue aún más brutal. Se acercó a mí, su rostro deformado por una rabia que parecía acumulada durante décadas, y comenzó a gritarme con una crueldad que jamás creí posible de parte de mi propia sangre. «¿Sabes qué? Ojalá te mueras dolorosamente y solo, cabrón desgraciado. Ojalá sufras tanto como me hiciste sufrir a mí. Ojalá nadie esté a tu lado cuando llegue tu hora, porque no te lo mereces». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. La orquesta había dejado de tocar abruptamente. Los camareros se habían detenido en seco con las bandejas en las manos, y 500 invitados nos miraban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propia hija, la niña que una vez había cargado en mis hombros, que había consolado después de pesadillas, que había llevado a su primer día de colegio, acababa de desearme la muerte más cruel posible en el día de su boda, delante de toda nuestra familia y amigos. Pero en lugar de colapsar, algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma sobrenatural se apoderó de mi ser. Miré a Nerea directamente a los ojos, sin rabia, sin resentimiento, solo con una tristeza infinita y un amor paterno que ni siquiera sus palabras más venenosas podían destruir. «Te amo, Nerea», le dije con voz serena pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escuchar.
Siempre te he amado y siempre te amaré, sin importar lo que digas o hagas. Mi respuesta pareció desconcertarla. Por un momento, vi un destello de confusión en sus ojos, como si no hubiera esperado esa reacción de mi parte. Tal vez esperaba que le gritara de vuelta, que la humillara públicamente, que perdiera los estribos como cualquier persona normal haría después de semejante ataque. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia mi mesa, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi espalda. Tomé mi copa de champán, que permanecía intacta desde el brindis inicial, y la levanté hacia los invitados. «Por los novios», dije con voz firme y clara, «que su matrimonio esté lleno de amor verdadero y respeto mutuo». Algunos invitados, todavía en shock, levantaron tímidamente sus copas. Otros permanecieron inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante la surrealista situación que acababan de presenciar. Bebí mi champán completo de un trago, dejé la copa sobre la mesa y me acerqué a Nerea una última vez. Ella seguía de pie en el centro de la pista de baile, rodeada por Álvaro y Paloma, quienes trataban de consolarla como si ella fuera la víctima de la situación. «Felicidades en tu matrimonio, hija», le susurré al oído. «Que seas muy feliz». Después me dirigí hacia la salida del salón. Mientras caminaba, escuché los murmullos de los invitados, fragmentos de conversaciones sobre lo que acababa de ocurrir. Algunos expresaban shock por la actitud de Nerea, otros parecían comprender su perspectiva, pero todos estaban claramente impactados por la escena. En el lobby del hotel, el gerente se acercó a mí con expresión preocupada. «Señor Vázquez, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?» «Todo está perfecto», le respondí con una sonrisa genuina que lo dejó aún más confundido. «La boda ha sido exactamente lo que necesitaba que fuera». Salí del Villa Magna con la cabeza en alto, respiré el aire fresco de Madrid y por primera vez en muchos años sentí una claridad mental absoluta. Mi hija acababa de mostrar su verdadero rostro ante 500 personas y aunque dolía profundamente, también me había liberado de años de culpa y autoacusaciones. Esa noche tenía trabajo que hacer. Parte 4. Regresé a mi apartamento en el barrio de Salamanca con una sensación extraña de liberación. Durante el trayecto en taxi, mi mente trabajaba a velocidad acelerada, procesando cada detalle de lo que había ocurrido. La humillación pública de Nerea no había sido un arrebato espontáneo. Había demasiada precisión en sus palabras, demasiada crueldad calculada. Una vez en casa me serví un whisky escocés de 25 años, el mismo que guardaba para las ocasiones especiales, y me senté en mi estudio. Necesitaba entender cómo había llegado mi hija a ese nivel de odio hacia mí. Durante años me había culpado por la distancia entre nosotros, pero ahora, con la mente clara, comencé a recordar episodios que había preferido olvidar. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero fue mi hermano Joaquín Vázquez Morales, luego mi prima Montserrat, después varios amigos que habían estado presentes en la ceremonia. Todos querían saber si me encontraba bien, todos expresaban su shock por lo que habían presenciado. «Rodrigo, no puedo creer lo que hizo Nerea», me dijo Joaquín con voz alterada. «Esa no es la niña que conocíamos. Algo muy grave ha pasado para que llegue a ese extremo». «Tienes razón, hermano. Algo muy grave ha pasado y creo que ya sé qué es», le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Después de rechazar cortésmente varias invitaciones para acompañarme esa noche, decidí hacer algo que había evitado durante años: revisar a fondo mi relación con Nerea desde el divorcio. Saqué de un cajón cerrado una caja que contenía todas las cartas, emails y mensajes que había intercambiado con ella y con Paloma durante los últimos 15 años. Lo que descubrí me dejó helado, pero también me dio las respuestas que necesitaba. Había un patrón claro y meticuloso de manipulación que se extendía a lo largo de más de una década. Los primeros emails de Paloma, enviados pocas semanas después de nuestro divorcio en 2010, ya mostraban señales de su estrategia. Cancelaciones de última hora para las visitas de Nerea. Excusas constantes sobre enfermedades o compromisos escolares que impedían nuestros encuentros. Reinterpretaciones maliciosas de conversaciones inocentes que yo había tenido con mi hija.
Nerea dice que le dijiste que su nueva escuela es de segunda categoría, escribía Paloma en un email de octubre de 2010. Yo recordaba perfectamente esa conversación. Simplemente le había preguntado a Nerea cómo se sentía en su nuevo colegio y si necesitaba ayuda con algo. Encontré docenas de ejemplos similares. Cada interacción mía con Nerea era filtrada a través de Paloma y de vuelta convertida en una agresión o desinterés paterno. Mi exesposa había construido sistemáticamente una versión alternativa de la realidad donde yo era el villano de la historia. Pero lo más revelador estaba en los mensajes más recientes. Durante los preparativos de la boda, había intercambiado varios WhatsApp con Álvaro sobre detalles logísticos. Revisándolos ahora con nueva perspectiva, pude ver cómo él había estado sondeando información sobre mi patrimonio de manera aparentemente casual. Don Rodrigo, Nerea está muy emocionada por el futuro. Dice que usted siempre ha sido muy generoso con la familia, había escrito Álvaro en abril. Espero que algún día podamos hacer que se sienta orgulloso de nosotros como yerno político. En aquel momento, había interpretado sus palabras como cortesía y respeto. Ahora, entendía que había sido una evaluación financiera disfrazada de afecto familiar. Recordé también una conversación telefónica que había tenido con Nerea 3 semanas antes de la boda. Ella había mencionado casualmente que Álvaro estaba teniendo dificultades para conseguir financiamiento para su negocio de importación de productos electrónicos. Es frustrante, papá. Álvaro es muy inteligente y tiene ideas brillantes, pero los bancos no quieren arriesgarse con empresarios jóvenes, me había dicho con un tono que ahora reconocía como manipulador. Yo había interpretado ese comentario como una indirecta para que les ofreciera ayuda financiera después de la boda. Había planeado sorprenderlos con una generosa contribución para su nuevo negocio como regalo de matrimonio. 500.000 euros que tenía preparados para entregarles durante la luna de miel. Pero ahora todo encajaba de manera siniestra. La hostilidad de Nerea durante los preparativos, su frialdad durante la ceremonia y finalmente su explosión calculada en la recepción. Todo había sido una estrategia para quebrarme emocionalmente, para convertirme en el padre desesperado que haría cualquier cosa por recuperar el amor de su hija. Paloma había entrenado a Nerea durante años para que me odiara, y Álvaro había visto una oportunidad de explotar esa situación. El plan era simple. Después de humillarme públicamente, esperarían a que yo viniera arrastrándome, suplicando perdón y ofreciendo compensaciones económicas desmesuradas por mis supuestas fallas como padre. Era un chantaje emocional de alto nivel, ejecutado por 3 personas que habían coordinado sus esfuerzos para manipular mis sentimientos paternos con el objetivo de acceder a mi fortuna. Terminé mi whisky y sonreí por primera vez en horas. Mi hija y su nueva familia habían subestimado gravemente a Rodrigo Vázquez Morales. Durante décadas había construido un imperio empresarial precisamente porque sabía reconocer las manipulaciones, las traiciones y las falsedades. La diferencia era que nunca había esperado enfrentar esas tácticas dentro de mi propia familia, pero ahora que las reconocía, sabía exactamente qué hacer al respecto. Parte 5. Eran las 11:15 de la noche cuando marqué el número de Ignacio Blanco Moreno, mi abogado personal desde hacía más de 20 años. Ignacio había manejado todos mis asuntos legales importantes, la creación de mis empresas, la compra de propiedades, mi divorcio con Paloma y, más recientemente, la estructura de mi testamento. Rodrigo, ¿qué tal la boda? Espero que todo haya salido perfecto. Me saludó con su característica cordialidad. Ignacio, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente y tiene que ver con modificaciones testamentarias, le dije sin rodeos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ignacio me conocía lo suficiente como para saber que cuando hablaba con esa seriedad, no era momento para preguntas innecesarias. Estaré allí en 40 minutos, respondió simplemente. Mientras esperaba su llegada, revisé meticulosamente todos los documentos relacionados con mi patrimonio.
Mi fortuna ascendía a aproximadamente 15 millones de euros, distribuidos en propiedades inmobiliarias, inversiones bursátiles, cuentas bancarias y participaciones en diversas empresas. Según mi testamento actual, redactado apenas 2 años atrás, Nerea heredaría el 80% de mis bienes, mientras que el 20% restante se dividiría entre mi hermano Joaquín y obras benéficas. Era una distribución generosa que reflejaba mi amor paterno y mi deseo de asegurar el futuro económico de mi hija. Esa distribución estaba a punto de cambiar radicalmente. Ignacio llegó puntualmente, trayendo consigo su maletín de cuero y esa expresión profesional que adoptaba cuando se trataba de asuntos serios. Era un hombre de 62 años, calvicie pronunciada y gafas de montura dorada, pero con una mente jurídica brillante y una lealtad inquebrantable hacia sus clientes. «Rodrigo, te veo muy tranquilo para alguien que me llama a estas horas para modificar un testamento», observó mientras se servía un café que le había preparado. «Ignacio, esta noche he tenido la revelación más clara de mi vida», le dije mientras le relataba los eventos de la boda con precisión quirúrgica. Su expresión fue cambiando gradualmente de curiosidad a asombro y finalmente a indignación profesional. Como abogado de familia, había presenciado muchas disputas patrimoniales, pero raramente había visto una manipulación tan elaborada y cruel. ¿Estás completamente seguro de querer hacer esto esta noche? Entiendo tu dolor, pero las decisiones tomadas bajo estrés emocional a veces se lamentan después, me advirtió con la prudencia que caracterizaba su práctica legal. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, le respondí sin vacilación. Nerea me ha mostrado exactamente quién es realmente. Sería irresponsable de mi parte dejarle una fortuna a alguien que me considera tan despreciable. Ignacio asintió lentamente, comprendiendo que mi decisión no era fruto de un impulso vengativo, sino el resultado de un análisis frío y racional de la situación. Muy bien, ¿cuáles son exactamente las modificaciones que quieres hacer? Quiero remover a Nerea Vázquez Santana completamente de mi testamento, que no herede ni un solo euro de mi patrimonio, declaré con voz firme. Ignacio tomó notas mientras yo continuaba especificando los detalles de la nueva distribución. Mi hermano Joaquín recibiría el 30% de los bienes. Mis sobrinos, los hijos de Joaquín, recibirían otro 30% para ser administrado en fideicomiso hasta que alcanzaran la mayoría de edad. El 40% restante se destinaría a fundaciones benéficas, específicamente aquellas que trabajaban con niños huérfanos y personas mayores abandonadas. También quiero incluir una cláusula específica, añadí. En caso de que Nerea trate de impugnar este testamento, alegando que fue hecho bajo influencia emocional o coerción, quiero que se establezca claramente que esta decisión fue tomada con plena capacidad mental y como resultado directo de sus acciones durante su boda del 23 de junio de 2023. Ignacio trabajó durante las siguientes 2 horas, redactando meticulosamente cada cláusula del Nuevo Testamento. Su experiencia legal le permitió blindar el documento contra posibles impugnaciones futuras, incluyendo testimonios de testigos presenciales de los eventos de la boda y evaluaciones psicológicas que certificaran mi estabilidad mental al momento de la redacción. Rodrigo, necesitaremos 2 testigos para la firma. A estas horas será complicado conseguirlos, me informó. Llama a Miguel Torres Vega y a Carmen López Ruiz, le dije refiriéndome a 2 de mis empleados domésticos de mayor confianza. Viven en el edificio y pueden venir inmediatamente. Miguel, mi chofer personal desde hacía 8 años, y Carmen, mi ama de llaves desde hacía 11, llegaron en menos de 10 minutos. Ambos habían conocido a Nerea desde pequeña y habían sido testigos de muchas de las tensiones familiares que habíamos vivido a lo largo de los años. Cuando Ignacio les explicó que necesitaban actuar como testigos para la firma de documentos legales importantes, ambos aceptaron sin preguntas. Su lealtad hacia mí era genuina, basada en años de trato respetuoso y justo. A las 2:30 de la madrugada, estampé mi firma en el Nuevo Testamento. Miguel y Carmen firmaron como testigos, e Ignacio aplicó su sello notarial, validando legalmente el documento. «Listo»,
anunció Ignacio mientras guardaba las copias en su maletín. Nerea Vázquez Santana ha dejado oficialmente de ser heredera de tu patrimonio. Sentí una paz profunda invadir mi pecho. No era satisfacción vengativa, sino la tranquilidad que viene de tomar una decisión correcta y necesaria. Mi hija había elegido su camino esa noche, y yo había elegido el mío. Una cosa más, Ignacio, le dije mientras lo acompañaba hacia la puerta. Mañana quiero que inicies los trámites para revocar todos los poderes financieros que Nerea tiene sobre mis cuentas como beneficiaria. ¿Estás hablando de las tarjetas de crédito, seguros de vida, cuentas conjuntas? Todo. Quiero que su acceso a mi dinero termine completamente. Ignacio asintió y se marchó, dejándome solo en mi estudio con la certeza de que acababa de cambiar el curso de mi vida y el de mi hija para siempre. Parte 6. El domingo por la mañana desperté con una sensación de propósito que no había experimentado en años. Después de desayunar tranquilamente, me dirigí a mi estudio y encendí mi ordenador personal. Tenía una agenda meticulosa de tareas por completar, y cada una de ellas representaba un cordón que debía cortar definitivamente. Mi primer objetivo era cancelar la tarjeta de crédito adicional que había emitido a nombre de Nerea 5 años atrás. Era una Visa Infinite con límite de 20.000 euros mensuales, que yo pagaba religiosamente sin cuestionar jamás sus gastos. Llamé al banco BBVA y después de pasar por varios departamentos de seguridad, logré hablar directamente con mi gestor personal. Buenos días, don Rodrigo. ¿En qué puedo ayudarle? Me saludó Ricardo Mendoza Pérez, quien manejaba mis cuentas desde hacía 12 años. Ricardo, necesito cancelar inmediatamente la tarjeta adicional número 4578 que está a nombre de mi hija. Le expliqué con claridad. Entendido, señor. ¿Hay algún problema específico? Porque veo que la señorita Nerea realizó varias compras importantes ayer mismo, me informó Ricardo con tono preocupado. Esa información me sorprendió. ¿Puedes decirme cuáles fueron esas transacciones? Según nuestro sistema, ayer se realizaron cargos por valor de 8.300 euros. Los principales fueron en una joyería de lujo por 5.000 euros, un spa de alta gama por 1.500 euros y varias compras menores en boutiques exclusivas. La ironía era perfecta. Mientras Nerea me humillaba públicamente en su boda, había estado gastando mi dinero en caprichos personales, probablemente celebrando su victoria psicológica con un día de shopping financiado por el hombre al que acababa de destrozar emocionalmente. Cancela la tarjeta inmediatamente, Ricardo, y quiero que me envíes un estado de cuenta detallado de los últimos 12 meses de esa línea de crédito. Por supuesto, don Rodrigo. La cancelación será efectiva en las próximas 2 horas. Mi siguiente llamada fue a la compañía de seguros Mapfre, donde tenía contratadas varias pólizas de vida con valores considerables. Nerea figuraba como beneficiaria principal en 3 de ellas, con coberturas que sumaban un total de 2 millones de euros. Señor Vázquez, para realizar cambios de beneficiarios necesitaremos que se presente personalmente en nuestras oficinas con documentación actualizada, me explicó la agente telefónica. Perfecto, estaré allí mañana lunes a primera hora. Continué con las cuentas de ahorro que había abierto específicamente para Nerea. Tenía 3 depósitos a plazo fijo por valor de 150.000 euros cada uno, destinados originalmente para cubrir gastos educativos futuros si decidía hacer algún posgrado o maestría. Solicité la cancelación inmediata de todos ellos, transfiriendo los fondos a mis cuentas personales principales. La tarea más compleja fue revisar las inversiones bursátiles. Había comprado acciones de varias empresas tecnológicas a nombre de Nerea como parte de una estrategia de planificación financiera a largo plazo. El portfolio había crecido hasta alcanzar un valor de mercado de 400.000 euros aproximadamente. Contacté a mi asesor financiero, Alejandro García Herrera, para solicitar la venta inmediata de todas esas posiciones y la transferencia de los fondos resultantes a mis inversiones personales. Rodrigo, ¿estás seguro de querer liquidar todo el portfolio de Nerea? Algunas de esas acciones han tenido un rendimiento excelente este año, me advirtió Alejandro con su profesionalismo habitual.
Completamente seguro, Alejandro. Quiero que todo esté liquidado antes del cierre del mercado hoy. Mientras esperaba las confirmaciones de las diferentes instituciones financieras, decidí revisar otros beneficios que Nerea había estado recibiendo sin que yo llevara un registro detallado. Descubrí que tenía acceso a mi cuenta premium de una cadena de hoteles de lujo, a mi membresía del club de golf más exclusivo de Madrid y a varios servicios de concierge que yo pagaba anualmente. Uno por uno, fui cancelando cada uno de esos privilegios. No lo hacía con crueldad, sino con la precisión de un cirujano que remueve tejido necrótico para salvar el organismo sano. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Nerea. Probablemente acababa de intentar usar su tarjeta de crédito y se había encontrado con la desagradable sorpresa de que había sido cancelada. No contesté la llamada. Ni la segunda, ni la tercera, ni las 7 que siguieron durante las siguientes 2 horas. Finalmente, recibí un mensaje de WhatsApp que decía: «Papá, mi tarjeta no funciona. Debe ser un error del banco. ¿Puedes llamarlos para solucionarlo?». La tranquilidad con la que Nerea asumía que yo correría a solucionar sus problemas, apenas 24 horas después de desearme muerte dolorosa públicamente, confirmaba todo lo que había comprendido la noche anterior. Para ella, yo no era un padre al que amar y respetar, sino simplemente un recurso financiero al que manipular según sus necesidades. No respondí el mensaje. Esa tarde completé la documentación para remover a Nerea como beneficiaria de mi plan de pensiones privado, que incluía un capital garantizado de 800.000 euros. También modifiqué las instrucciones de mi cuenta corriente principal para eliminar cualquier autorización que ella pudiera tener para realizar transferencias o consultas. Al finalizar el día, había desmantelado completamente la red financiera que durante años había sostenido el estilo de vida de mi hija. Desde ese momento, tendría que valerse por sus propios medios, algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Nerea no tardaría en darse cuenta de la magnitud real de las consecuencias de sus acciones, y cuando eso ocurriera, vendría la verdadera prueba de mi determinación. Me serví una copa de vino tinto y brindar en silencio por mi propia liberación. Parte 7. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café matutino y leía las noticias económicas, comenzaron las visitas. La primera fue mi cuñada Esperanza Morales Silva, hermana de mi difunta esposa Elena, quien llegó a las 9:30 con expresión preocupada y una bandeja de magdalenas caseras. «Rodrigo, hijo, toda la familia está hablando de lo que pasó en la boda», me dijo mientras se sentaba en mi sofá del salón. «Joaquín me contó algunas cosas, pero necesito escucharlo de tu boca». Esperanza había sido siempre una figura materna para Nerea después de la muerte de Elena. Durante años había tratado de mediar en los conflictos entre mi hija y yo, creyendo sinceramente que ambos podríamos reconciliarnos si solo nos esforzáramos más. Le relaté los eventos del sábado con calma y precisión. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de preocupación a incredulidad y finalmente a indignación genuina. No puedo creer que Nerea haya dicho esas cosas tan horribles. Elena se revolcaría en su tumba si supiera cómo se comportó su hijastra, murmuró Esperanza, sacudiendo la cabeza con tristeza. He tomado algunas decisiones importantes, Esperanza. Nerea ya no formará parte de mi testamento, ni tendrá acceso a mis recursos financieros, le expliqué tranquilamente. Ay, Rodrigo, ¿no crees que es demasiado drástico? Tal vez ella estaba nerviosa. Ya sabes cómo son las novias. Esperanza, la interrumpí suavemente. Las palabras que salieron de su boca no fueron fruto de los nervios, fueron el resultado de años de resentimiento cultivado cuidadosamente. No voy a permitir que me manipule emocionalmente para después chantajearme económicamente. Mi cuñada se marchó 1 hora después, comprendiendo que mi decisión era firme e irrevocable, pero no fue la única visita de ese día. Por la tarde llegó mi primo Aurelio, acompañado de su esposa Pilar Vega Moreno. Ambos habían sido testigos presenciales de la humillación en la boda y venían claramente con una misión de reconocimiento. «Primo,
Hemos venido a decirte que lo que hizo Nerea fue imperdonable, declaró Aurelio sin rodeos. Pilar y yo no pudimos dormir pensando en cómo te trataron después de todo lo que has hecho por esa chica. Rodrigo, nosotros la vimos crecer y sabemos cuánto la has querido siempre, añadió Pilar con voz emotiva. Lo que pasó el sábado no tiene justificación. Ningún padre merece ser humillado así por su propia hija. Sus palabras me confirmaron algo importante. No estaba perdiendo la razón. No estaba siendo excesivamente dramático. Personas que conocían nuestra historia familiar desde hacía décadas reconocían la gravedad y la crueldad de las acciones de Nerea. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Les confesé, que parte de mí esperaba secretamente que al día siguiente me llamara para disculparse, para decirme que había actuado bajo presión emocional. Pero en lugar de eso, me envió un mensaje preocupándose únicamente por su tarjeta de crédito cancelada. Aurelio y Pilar intercambiaron miradas significativas. Como empresarios exitosos, ellos mismos entendían perfectamente las implicaciones de lo que acababa de revelarles. El martes por la mañana, recibí una llamada inesperada de Tomás Ruiz Jiménez, el padre de Álvaro. Su voz sonaba incómoda y avergonzada al teléfono. Don Rodrigo, lamento muchísimo lo que ocurrió en la boda. Mi esposa Marisol y yo quedamos horrorizados por el comportamiento de Nerea. Queremos que sepa que nosotros no apoyamos ni compartimos esa actitud. La llamada me sorprendió gratamente. Tomás continuó explicándome que él y su esposa habían regañado severamente a Álvaro por no haber intervenido para detener la escena. Mi hijo nos ha contado algunas cosas sobre la situación familiar, pero nada justifica esa falta de respeto tan brutal, me dijo Tomás con sinceridad. Nosotros lo educamos mejor que eso. Se lo agradezco mucho, Tomás. Sus palabras significan mucho para mí, le respondí genuinamente conmovido. Don Rodrigo, ¿puedo preguntarle algo? Álvaro mencionó que usted había planeado ayudarlos económicamente con su nuevo negocio. ¿Eso sigue en pie después de lo ocurrido? La pregunta era directa y honesta. Aprecié que Tomás no tratara de manipularme o hacer chantaje emocional. Me temo que esos planes han cambiado completamente, Tomás. Espero que lo entienda. Por supuesto que lo entiendo. En su lugar yo habría hecho exactamente lo mismo, respondió sin vacilación. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. No todas las personas cercanas a Nerea aprobaban su comportamiento. Había gente con principios morales sólidos que reconocían la diferencia entre el bien y el mal, independientemente de los lazos familiares. El miércoles por la noche, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. Era Nerea, y su tono había cambiado completamente del despreocupado mensaje del domingo. «Papá, necesitamos hablar urgentemente», me dijo con voz tensa. «Ha habido varios problemas con mis cuentas y tarjetas. Creo que puede haber algún tipo de fraude o error bancario». «No hay ningún error, Nerea», le respondí con calma. «Simplemente he cancelado todos los servicios financieros que tenías vinculados a mis cuentas». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada mientras procesaba la información. «¿Cómo puedes hacer eso? Soy tu hija». «Efectivamente eres mi hija, pero el sábado me dejaste muy claro qué tipo de relación quieres tener conmigo», le expliqué pacientemente. «Papá, yo estaba nerviosa. Era mi boda. Había bebido un poco de champán». «Nerea, las palabras que salieron de tu boca no fueron producto del alcohol o los nervios. Fueron el reflejo de sentimientos que has estado cultivando durante años. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Parte 8. La conversación telefónica con Nerea se extendió durante casi una hora, y conforme avanzaba, pude escuchar cómo su estrategia cambiaba de tácticas. Primero intentó las excusas, luego las súplicas, después las promesas de cambio, y finalmente las amenazas veladas. «Papá, si no reviertes estas decisiones, voy a tener que buscar ayuda legal. Esto podría considerarse abuso financiero hacia un familiar», me dijo con un tono que pretendía sonar amenazante, pero que solo revelaba su desesperación. «Nerea, eres libre de consultar con cualquier abogado que desees. Te aseguro que no encontrarás ninguna base legal para obligarme a mantenerte económicamente».
Eres una mujer adulta, casada y perfectamente capaz de trabajar, le respondí manteniendo mi serenidad. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre algo que había notado durante nuestra conversación. En ningún momento Nerea se había disculpado por sus palabras en la boda. Todas sus preocupaciones giraban en torno a las consecuencias financieras de sus acciones, no al daño emocional que me había causado. Al día siguiente, jueves, recibí una visita inesperada. Álvaro apareció en mi puerta con expresión suplicante y un ramo de flores, claramente enviado por su esposa, para intentar una reconciliación económica. «Don Rodrigo, vengo a pedirle disculpas en nombre de Nerea y mío», comenzó con voz nerviosa mientras yo lo invitaba a pasar al salón. «Lo que ocurrió en la boda fue completamente inaceptable. Aprecio tus disculpas, Álvaro, pero tengo curiosidad por saber dónde estaban esas disculpas cuando tu esposa me estaba humillando públicamente», le dije mientras le servía un vaso de agua. «Tiene razón, don Rodrigo. Debería haber intervenido, debería haber defendido a usted. Pero Nerea estaba muy alterada y no quise empeorar la situación», se excusó débilmente. «Álvaro, seamos honestos entre hombres. Tú sabías perfectamente lo que estaba planeado para esa noche. Habías estado sondeando información sobre mi patrimonio durante meses», le dije mirándolo directamente a los ojos. Su expresión de sorpresa fingida me confirmó que mis sospechas eran correctas. Álvaro había sido cómplice activo en la estrategia de manipulación, no simplemente un espectador pasivo. «Don Rodrigo, no sé de qué me está hablando», balbuceó, pero su lenguaje corporal lo traicionaba completamente. «Álvaro, durante los últimos meses me has hecho preguntas muy específicas sobre mis inversiones, mis propiedades, mis planes de jubilación. Pensé que era interés genuino de un yerno que quería conocer mejor a su suegro, pero ahora entiendo que era una evaluación financiera», le expliqué calmadamente. El joven se hundió en el sofá comprendiendo que había sido descubierto. Su máscara de inocencia se desplomó y por primera vez pude ver su verdadero carácter: calculador, oportunista y completamente centrado en el beneficio personal. «Mire, don Rodrigo, sí, es cierto que hablé con Nerea sobre la situación económica de la familia. Somos recién casados, queremos comprar una casa, establecer un negocio. Es natural que pensáramos en el futuro», admitió finalmente. «Por supuesto que es natural pensar en el futuro, Álvaro. Lo que no es natural es orquestar una humillación pública para chantajear emocionalmente a un padre y acceder a su dinero. No fue así. Nerea realmente tiene resentimientos profundos hacia usted. Yo solo pensé que después de la boda, cuando las cosas se calmaran, podríamos encontrar una manera de que todos estuviéramos mejor económicamente». Su confesión parcial me bastó para confirmar mis sospechas. Álvaro había manipulado los resentimientos legítimos de Nerea, alimentados por años de veneno de paloma, y los había convertido en una estrategia financiera. «Álvaro, voy a darte un consejo gratuito que vale más que cualquier herencia que hubieras podido recibir», le dije poniéndome de pie. «Aprende a construir tu propia riqueza con trabajo honesto y dedicación. Los atajos basados en la manipulación familiar siempre terminan mal». Se marchó media hora después, claramente derrotado y probablemente enfrentando la difícil tarea de explicarle a Nerea por qué su misión de reconciliación había fracasado completamente. Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Primero fue Nerea, luego Álvaro, después Paloma. Les permití que llamaran hasta cansarse, pero no contesté ninguna de las llamadas. Cada timbrazo era una confirmación más de que su desesperación iba en aumento conforme comprendían la magnitud real de lo que habían perdido. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza, llegó Miguel con una expresión preocupada. «Don Rodrigo, hay una señora muy alterada en la portería que dice ser su exesposa. Insiste en subir a hablar con usted», me informó. «Dile al portero que Paloma Santana no tiene autorización para subir a mi apartamento. Si quiere hablar conmigo, puede hacerlo por teléfono como cualquier otra persona», le respondí sin inmutarme. 20 minutos después, efectivamente recibí una llamada de Paloma. Su voz sonaba desesperada y furiosa a la vez. «Rodrigo, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu propia hija?
Nerea está devastada. Ha estado llorando durante días. Paloma, después de 15 años de manipular a mi hija contra mí, después de convertirla en un instrumento de tu venganza personal, ¿realmente tienes la audacia de llamarme cruel?, le pregunté con una calma que claramente la irritó aún más. Yo nunca manipulé a nadie. Nerea vio por sí misma qué tipo de padre eres. Paloma, tengo emails y mensajes tuyos de los últimos 15 años que documentan perfectamente tu campaña de difamación contra mí. No insultes mi inteligencia negando lo obvio. Hubo un silencio tenso antes de que cambiara su estrategia. Rodrigo, aunque tengas razón sobre algunas cosas del pasado, Nerea sigue siendo tu hija. No puedes abandonarla así. No la estoy abandonando, Paloma. Le estoy enseñando una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias. Parte 9. La conversación con Paloma se alargó durante 40 minutos más, y conforme avanzaba, pude ver con claridad cristalina el patrón de manipulación que había estado ejecutando durante más de una década. Cada vez que yo mencionaba un episodio específico de su interferencia en mi relación con Nerea, ella respondía con contraataques emocionales o reinterpretaciones de los hechos. Rodrigo, tal vez cometí algunos errores en el pasado, pero lo hacía para proteger a Nerea, admitió finalmente, revelando por primera vez una grieta en su armadura de justificaciones. ¿Protegerla de qué exactamente, Paloma? ¿De tener una relación saludable con su padre? ¿De recibir amor paterno incondicional? ¿De aprender valores como el respeto y la gratitud?, le pregunté, manteniendo mi tono sereno pero firme. ¿De que la decepcionaras como me decepcionaste a mí? Explotó, revelando finalmente la verdadera motivación detrás de años de veneno familiar. Esa confesión lo cambió todo. Paloma no había estado protegiendo a Nerea. Había estado usando a nuestra hija como un instrumento de venganza personal contra mí. Todos los resentimientos que había plantado en la mente de Nerea durante años no tenían nada que ver con mi calidad como padre, sino con su propia amargura como exesposa. Paloma, acabas de confirmar lo que siempre sospeché. Convertiste a mi hija en un arma para herirme, y ahora que esa arma se ha vuelto contra ella misma, vienes a pedirme que ignore las consecuencias, le dije con una claridad que claramente la perturbó. Eso no es. Yo no quise decir, balbuceó, dándose cuenta de que acababa de destruir cualquier argumento moral que pudiera tener. Paloma, esta conversación ha terminado, y quiero que quede muy claro. Cualquier intento futuro de manipular esta situación a través de terceros, chantajes emocionales o campañas de difamación será documentado y utilizado en mi contra si es necesario. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi estudio procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Durante 15 años, había cargado con la culpa de no ser un buen padre. Había cuestionado cada decisión que había tomado durante el divorcio. Había aceptado la frialdad de Nerea como un castigo merecido por mis supuestas fallas. Ahora sabía la verdad. Había sido víctima de una manipulación sistemática orquestada por una mujer resentida que había sacrificado el bienestar emocional de su propia hija para satisfacer su sed de venganza. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la boda, recibí una visita que no esperaba. Mi hermano Joaquín llegó acompañado de sus 2 hijos, Sergio de 25 años y Andrea de 22, mis sobrinos a quienes siempre había considerado como los hijos que nunca tuve con Elena. Tío Rodrigo, papá nos contó lo que pasó en la boda, me dijo Sergio con expresión seria. Queríamos venir a decirte que estamos completamente de tu lado. Sí, tío, añadió Andrea con voz emotiva. Nosotros sabemos qué tipo de persona eres. Durante toda nuestra vida has sido como un segundo padre para nosotros, siempre cariñoso, generoso y paciente. Lo que hizo Nerea es imperdonable. Sus palabras me conmovieron profundamente. Estos jóvenes, que habían crecido viendo mi relación con Nerea desde una perspectiva externa, podían reconocer la injusticia de la situación sin estar cegados por manipulaciones familiares. Tío, hay algo que queremos decirte, continuó Sergio. Hace unos meses, cuando Nerea vino a la cena de cumpleaños de la abuela, escuchamos una conversación que tuvo con mamá en la cocina. ¿Qué tipo de conversación?, pregunté, intrigado.
Nerea le estaba contando a mamá sobre los planes que tenía con Álvaro después de casarse, explicó Andrea. Hablaba sobre comprarse una casa grande, montar el negocio de él, hacer viajes caros. Y cuando mamá le preguntó cómo iban a pagar todo eso, Nerea dijo textualmente: «Mi padre tiene mucho dinero y va a tener que soltar la pasta porque soy lo único que le queda en este mundo». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis sobrinos acababan de confirmarme que la humillación de la boda había sido planificada con meses de anticipación. Nerea no había actuado por impulso emocional. Había ejecutado una estrategia calculada para extorsionarme psicológicamente. «¿Por qué no me dijeron esto antes?», les pregunté. «Porque pensamos que tal vez ella solo estaba nerviosa por la boda y hablaba sin pensar», admitió Sergio. «Pero después de lo que pasó el sábado, entendimos que lo había dicho completamente en serio». Joaquín, que había permanecido callado durante el relato de sus hijos, finalmente habló. «Hermano, quiero que sepas que Isabel y yo hemos tomado una decisión. No vamos a permitir que Nerea venga más a nuestras reuniones familiares mientras no se disculpe contigo públicamente. Lo que hizo trasciende cualquier conflicto padre-hija normal. Y nosotros tampoco queremos verla», añadió Andrea con firmeza. «Una persona capaz de tratar así a su propio padre no merece formar parte de nuestra familia». Esa demostración de solidaridad familiar me llenó de una calidez que no había sentido en años. Durante tanto tiempo había creído que estaba solo en mi dolor, que tal vez realmente era un mal padre que merecía el desprecio de su hija. Ahora comprendía que había gente que me conocía realmente, que podía distinguir entre mis verdaderas cualidades y las difamaciones que habían construido contra mí. «Tío», me dijo Sergio antes de marcharse, «papá nos contó que nos has incluido en tu Nuevo Testamento. Queremos que sepas que lo apreciamos muchísimo, pero más que el dinero, nos importa tenerte como parte de nuestras vidas». «Exacto», confirmó Andrea. «Nosotros no necesitamos tu herencia para quererte. Te queremos porque eres una persona maravillosa que siempre ha estado ahí para nosotros». Después de que se marcharon, me quedé reflexionando sobre la diferencia abismal entre el amor genuino de mis sobrinos y el interés calculador de mi propia hija. Sergio y Andrea habían crecido con mi cariño incondicional, pero nunca habían dependido económicamente de mí. Su afecto era auténtico, desinteresado, basado en años de experiencias compartidas y respeto mutuo. Nerea, por el contrario, había sido criada para verme como un recurso financiero, no como una persona digna de amor y respeto. Parte 10. Las siguientes semanas transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en años. Sin las constantes preocupaciones sobre las demandas financieras de Nerea, sin la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo para no ofenderla, sin la culpa permanente de sentir que nunca era suficiente como padre, descubrí una libertad emocional que había olvidado que existía. Decidí canalizar esta nueva energía hacia algo constructivo y significativo. Contacté con 3 organizaciones benéficas que se habían convertido en las beneficiarias principales de mi Nuevo Testamento. La Fundación Hogar San José, que trabajaba con niños huérfanos. La Asociación Esperanza Dorada, dedicada al cuidado de personas mayores abandonadas, y la Fundación Educación para Todos, que proporcionaba becas universitarias a jóvenes de familias desfavorecidas. Mi primera reunión fue con Dolores Martín Sánchez, directora de la Fundación Hogar San José. Era una mujer de 53 años, con canas prematuras y una energía contagiosa que hablaba de décadas dedicadas a cuidar niños desprotegidos. «Señor Vázquez, cuando recibí su llamada no podía creer que alguien quisiera hacer una donación tan substancial, sin conocer siquiera nuestro trabajo», me dijo mientras me mostraba las instalaciones de la fundación. «Dolores, he decidido que mi dinero debe servir para crear el tipo de amor familiar que algunos niños nunca han tenido la oportunidad de experimentar», le expliqué mientras observaba a una docena de niños jugando en el patio interno. Durante mi visita, conocí a varios de los residentes. Había un niño de 8 años llamado Pablo Guerrero Vidal, cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico, y una niña de 12 años, Carmen Ruiz Torres,
que había sido abandonada por su madre drogadicta cuando tenía 5 años. ¿Sabe qué es lo más triste, don Rodrigo?, me comentó Pablo mientras me enseñaba un dibujo que había hecho de una casa con una familia. Algunos niños de mi clase del colegio se quejan porque sus papás no les compran juguetes caros, pero no se dan cuenta de la suerte que tienen de tener papás. Sus palabras me atravesaron el corazón. Aquí había un niño que comprendía intuitivamente el valor de tener una figura paterna, mientras que mi propia hija, que había crecido con todos los privilegios imaginables, había despreciado ese regalo con una crueldad calculada. Mi segunda visita fue a la Asociación Esperanza Dorada, dirigida por el doctor Ramón Jiménez Vega, un geriatra de 68 años que había dedicado su carrera a trabajar con ancianos abandonados por sus familias. Señor Vázquez, desafortunadamente vemos muchos casos como el suyo, me dijo el doctor Jiménez mientras caminábamos por los pasillos de su centro. Hijos adultos que ven a sus padres como recursos económicos en lugar de seres humanos dignos de respeto y amor. ¿Cómo lidian emocionalmente estas personas con el abandono?, le pregunté, genuinamente interesado en entender si mi experiencia era común. La mayoría pasa por varias etapas. Primero la negación, después la culpa, luego la rabia y finalmente, si tienen suerte, la aceptación y la búsqueda de nuevos propósitos, me explicó con la sabiduría de alguien que había visto cientos de casos similares. Durante mi visita conocí a Esperanza Moreno García, una señora de 74 años, cuyo hijo había dejado de visitarla después de que ella se negara a venderle su casa para financiar un negocio fracasado. Don Rodrigo, al principio pensé que me iba a morir de tristeza, me confesó Esperanza, mientras tomábamos té en el salón común. Pero después me di cuenta de que había desperdiciado años preocupándome por alguien que no me valoraba, cuando podía estar disfrutando de la compañía de personas que realmente apreciaban mi presencia. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Esperanza había encontrado una familia elegida en lugar de lamentar la familia biológica que la había decepcionado. Mi tercera reunión fue con Beatriz López Herrera, coordinadora de becas de la Fundación Educación para Todos. Me presentó a varios de sus beneficiarios, jóvenes brillantes de familias humildes que estaban estudiando carreras universitarias gracias a las donaciones de personas como yo. Señor Vázquez, estos chicos entienden el valor del sacrificio y la generosidad porque han visto a sus padres trabajar duramente para darles oportunidades, me explicó Beatriz mientras revisábamos los expedientes académicos de los becarios. Conocí a Alejandra Sánchez Morales, una estudiante de medicina de 22 años, cuya madre trabajaba como limpiadora para pagar sus estudios, y a Miguel Torres Jiménez, un estudiante de ingeniería de 24 años que había crecido en un barrio marginal, pero mantenía calificaciones sobresalientes. Don Rodrigo, mi madre siempre me dice que cuando uno recibe ayuda, tiene la obligación moral de ayudar a otros cuando pueda hacerlo, me comentó Alejandra durante nuestra conversación. Por eso quiero ser doctora en un hospital público, para devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. El contraste era devastador. Aquí tenía jóvenes de familias pobres que entendían conceptos como gratitud, reciprocidad y responsabilidad social, mientras que mi hija, criada con todos los privilegios, solo había aprendido a tomar y exigir. Al final de esa semana de visitas, había tomado una decisión definitiva sobre el destino de mi fortuna. Los 15 millones de euros que originalmente estaban destinados a Nerea se distribuirían equitativamente entre estas 3 organizaciones, creando becas permanentes, mejorando instalaciones y asegurando que cientos de personas vulnerables recibieran el cuidado y las oportunidades que merecían. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, no sentí soledad, sino plenitud. Había encontrado un propósito más noble para mi dinero que simplemente perpetuar los caprichos de una hija ingrata. Por primera vez en décadas, me sentía orgulloso de las decisiones que estaba tomando como padre, aunque esas decisiones ya no involucraran a mi hija biológica. Parte 11. Han pasado 2 años desde aquella noche de junio que cambió mi vida para siempre.
Mientras escribo estas líneas en mi estudio, puedo afirmar con absoluta certeza que las decisiones que tomé después de la boda de Nerea han sido las más acertadas de mi existencia. Durante este tiempo, he recibido noticias esporádicas sobre la vida de mi hija a través de conocidos mutuos y redes sociales que mis sobrinos monitorean discretamente. La información que llega hasta mí pinta un cuadro muy diferente al de la vida de lujos que Nerea había planificado. Según me han contado, el matrimonio con Álvaro comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se hizo evidente que yo no iba a ceder a sus chantajes emocionales. El negocio de importación de productos electrónicos que él había planeado financiar con mi dinero nunca se materializó. Sin el capital inicial que esperaban obtener de mí, Álvaro tuvo que conformarse con un empleo convencional en una empresa de logística, ganando un salario modesto que está muy lejos del estilo de vida que había prometido a su esposa. Nerea, quien nunca había trabajado seriamente en su vida porque siempre había contado con mi apoyo económico, se vio obligada a buscar empleo por primera vez a los 32 años. Inicialmente, intentó conseguir puestos ejecutivos basándose únicamente en su título universitario, pero su falta de experiencia laboral real y su actitud demandante la convirtieron en una candidata poco atractiva para los empleadores. Finalmente, según me han informado, consiguió un trabajo como asistente administrativa en una empresa de seguros, con un salario que representa menos del 10% de lo que solía gastar mensualmente cuando tenía acceso a mis recursos financieros. La pareja tuvo que mudarse de su apartamento de lujo en el centro de Madrid a un modesto piso de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. Vendieron el coche deportivo de Álvaro y compraron un vehículo usado. Las vacaciones en destinos exóticos se convirtieron en fines de semana ocasionales en pueblos cercanos, pero lo que más me ha tranquilizado saber es que, aparentemente, esta experiencia ha comenzado a enseñarle a Nerea algunas lecciones fundamentales sobre la vida real. Según me contó mi cuñada Esperanza, quien ocasionalmente se encuentra con Paloma en el supermercado, Nerea ha comenzado a expresar cierto entendimiento sobre la gravedad de sus acciones aquella noche de la boda. Paloma me dijo que Nerea llora a menudo y que finalmente está empezando a comprender que lo que le hizo a su padre fue imperdonable, me reveló Esperanza durante una de nuestras cenas familiares mensuales. Sin embargo, este supuesto arrepentimiento llega demasiado tarde. Durante estos 2 años, Nerea nunca ha intentado contactarme directamente para ofrecerme una disculpa genuina. Las únicas comunicaciones que he recibido de su parte han sido a través de intermediarios, y siempre han estado centradas en la posibilidad de una reconciliación que restablezca sus beneficios económicos. Hace 6 meses, intentó acercarse a través de mi hermano Joaquín, enviándole una carta que supuestamente contenía una disculpa. Cuando Joaquín me la mostró, pude ver que era un ejercicio calculado de manipulación emocional. Palabras vacías sobre malentendidos y momentos de estrés, sin ningún reconocimiento real de la crueldad deliberada de sus acciones. No menciona ni una sola vez el daño emocional que te causó, observó Joaquín después de leer la carta conmigo. Solo habla de circunstancias difíciles y errores de comunicación, como si hubiera sido un malentendido inocente. Mi respuesta fue clara. No había nada que discutir. Las acciones de Nerea aquella noche revelaron su verdadero carácter, y ninguna cantidad de palabras cuidadosamente construidas podía borrar esa revelación. Mientras tanto, mi vida se ha llenado de propósito y satisfacción genuinos. Las 3 fundaciones benéficas, que ahora son las principales beneficiarias de mi testamento, han utilizado mis donaciones para transformar cientos de vidas. He establecido becas universitarias permanentes que llevan el nombre de mi difunta esposa, Elena, asegurando que su memoria esté asociada con oportunidades educativas para jóvenes meritorios. Mis sobrinos, Sergio y Andrea, se han convertido en los hijos que siempre quise tener. Compartimos cenas semanales, vacaciones familiares y conversaciones profundas sobre la vida, el trabajo y los valores. Ellos me han dado nietos adoptivos en la forma de sus futuros hijos, y yo les he dado un modelo de lo que significa ser un patriarca familiar
basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. Pablo Guerrero, el niño huérfano que conocí en la Fundación Hogar San José, ahora tiene 10 años y me envía dibujos regularmente. En sus cartas me llama Abuelo Rodrigo y me cuenta sobre sus progresos escolares y sus sueños de convertirse en ingeniero para construir casas bonitas para familias felices. Carmen Ruiz Torres, la niña abandonada por su madre, ahora tiene 14 años y quiere estudiar psicología para ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que yo. Su determinación y su capacidad de transformar dolor en propósito me inspiran constantemente. Esta noche, mientras contemplo las luces de Madrid desde mi terraza, puedo afirmar sin reservas que soy un hombre en paz. La humillación que sufrí hace 2 años se ha convertido en liberación, la traición familiar en claridad y la pérdida económica de una hija ingrata en ganancia emocional de una familia elegida que me valora por quien soy, no por lo que poseo. Nerea perdió 15 millones de euros aquella noche, pero yo gané algo infinitamente más valioso: la comprensión de que el amor verdadero no puede ser comprado, manipulado o chantajeado. Solo puede ser dado y recibido libremente entre personas que se respetan mutuamente. Y esa lección finalmente no tiene precio. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.